כי סאב במים יתחו אני ובמנה יוברויס לא ישטפו חול וסילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבה כוח כי סאב במים יתחו אני ובמנה יוברויס לא ישטפו חול וסילך במוי אש Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Sí. Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a estudiar la porción Ekev del año 5779, una porción muy especial porque trae palabras para nosotros en los días en que estamos viviendo, las situaciones que están ocurriendo, y que esta palabra se complementa, hermanos, con la porción de la próxima semana, que es la porción Re. Y es muy importante tener muy claro esto porque además de tener palabras para el día a día, ¿sí?, son palabras que el Señor nos coloca para también poder superar lo que nosotros conocemos como las huellas del Mesías. Hoy nosotros vamos a hablar un poco acerca de Ekev, entendiendo las huellas del Mesías, o lo que en hebreo nosotros le llamamos Ikvot Meshijá, ¿sí? Así que vamos a estar estudiando esta parte en el día de hoy, trayendo algunas informaciones completamente nuevas acerca de este asunto tan importante, ¿sí?, y que tiene mucho que ver con la parashá de hoy y lo que los rabinos pues han explicado acerca de los secretos de esta porción que es la porción Ekev. Sí, vamos a dar inicio como siempre, ¿verdad?, a los temas que nos atañen en esta porción de hoy, para tener una idea muy general, ¿sí? La porción de hoy lleva como título Ekev, una palabra un tanto llena de significados, ¿sí? Son muchos los significados que los rabinos han intentado explicar acerca de esta palabra, que es un condicional, pero que a la vez significa literalmente talón, ¿sí? Y nosotros recordamos muy bien que esta palabra Ekev, talón, aparece por primera vez en el libro de Génesis, cuando habla acerca de la conversación que Dios tuvo con Java y la serpiente, diciéndole a Java que, ¿verdad?, ella te aplastará la cabeza, pero tú le dirás en el calcañar, ¿no? Hablándole a la serpiente y a Java, ¿no? Entonces, es muy importante saber que esta parashá tiene mucho que ver con eso, pero también con el final de los tiempos, y es algo que vamos a empezar a ver en el día de hoy, ¿sí? Hay algo interesante, la parashá de hoy empieza hablando de un condicional, cuáles son las recompensas de la obediencia, de seguir al Señor, de seguir al Eterno, de seguir sus mandamientos, de guardarlos, de escucharlos, guardarlos y ponerlos por obra. Y empieza a listar una serie de bendiciones que el Señor dará para nosotros si realmente cumplimos con su palabra, cumplimos con lo que dice la Torá y seguimos sus mandatos. También habla en el capítulo 8 de esta porción, empieza hablando acerca del verdadero sustento del ser humano. Y hace un paralelismo acerca de toda nuestra travesía durante los 40 años en el desierto. El Señor nos guardó, el Señor nos preservó, y de eso vamos a hablar un poco también en el día de hoy con la Zikot HaMeshijá. Y sí, también habla acerca de nuestra salida de Egipto, los problemas, las situaciones difíciles que pasamos en el desierto, hermanos, que no fue fácil estos 40 años. Hablamos también en esta porción acerca de la revelación de
que Dios le dio a Moshe cuando subió a Har Sinai por 40 días, la situación de la entrega de las lujot o de las tablas de piedra, que contenían las aceres de Adibrot y todos los mandamientos del Eterno. También habla acerca de las segundas tablas que fueron pues dadas por Dios, debido a que las primeras fueron quebradas en el tiempo cuando Moshe bajó en Shavuot con las tablas, pero luego de allí pues el pueblo pecó con el becerro de oro y Moshe tuvo que subir nuevamente, y en el día de Yom Kippur pues él baja con las segundas tablas de piedra, ¿sí? También habla acerca del servicio a Hashem por parte de los levitas, de aquellos que él había separado, cómo debía ser el servicio de esta tribu. También habla acerca del principio de la reconciliación con Hashem, buscar a Hashem mientras Él pueda ser hallado, el estar en búsqueda constante de Él en medio de las situaciones adversas, antes de que las cosas pues se tornen completamente difíciles. Habla también que el ser humano debe reconocer la grandeza de Hashem, también el no olvidar quién nos ha dado todas las cosas, quién nos suple de todo lo que necesitamos. En la parashá de hoy habla mucho acerca de que no vayamos a olvidar y pensar que es por nuestra mano, que es por lo que tenemos, por los bienes que tenemos, que realmente que merecemos lo que Él nos ha dado, porque no es por eso, sino es por su gran amor, su gran misericordia para con nosotros. Y también, por último, pues habla de las virtudes de la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel, ¿sí? Es muy interesante que esta porción, ¿verdad?, es una porción que resume todas las cosas que el Señor le previamente, de manera muy general, prepara a los hijos de Israel para la entrada a la tierra prometida, sin olvidarse de lo que sucedió en el pasado, porque de ese pasado aprendemos para poder tomar decisiones en el futuro, ¿sí? Y también pues está la última parte del Shema en esta porción, el cierre de esta parashá de hoy, ¿sí? Vamos entonces a hablar un poco de esta porción con nuestro tema, entendiendo las huellas del Mesías. Vamos a ver un poco lo que nos dicen los sabios acerca de la porción Ekev, o de la palabra Ekev. Hay un midrash llamado el Midrash Tanhumá. El Midrash Tanhumá explica esta porción de una manera muy especial. La palabra Ekev en hebreo es una palabra ambigua, ¿sí? Tiene significados un tanto opuestos, ¿no? Por un lado, pues es un condicional, pero por otro lado también es talón, literalmente. En el Midrash Tanhumá, ¿sí?, nos menciona que la palabra que debe ser traducida como talón, ¿sí?, literalmente, pero Rambam, es decir, Rabí Moshe ben Nachmanides, y este no es Maimónides, este es Nachmanides, lo traduce como ¿por qué? Debido a, ¿sí? Es una explicación. Sin embargo, Rashi dice, ¿verdad? Más adelante vamos a ver lo de Rashi. Aryeh lo traduce como una recompensa. Es decir, que la palabra Ekev significa recompensa. Es decir, el resultado de un acto. ¿Qué es lo que yo tengo que recibir debido a lo que ya yo he realizado anteriormente? Sin embargo, Rashi nos explica a nosotros que esta porción tiene algo que ver más que con recompensa, más que condicional, más que el talón. Tiene un significado que va mucho más allá, y que hoy en día ese significado tiene que ver con nuestra sociedad, tiene que ver con los días en que vivimos, como los rabinos llaman los días de Mashiach, ¿sí? Rashi dice: si los preceptos ligeros
el ser humano suele pisotear con sus talones, ¿sí? Rashi hace una síntesis del pensamiento de los rabinos y del Midrash Tanhumá, ¿sí? Ustedes los escuchan, los guardan y los llevan a cabo. Entonces Dios enviará sus bendiciones, las bendiciones que están aquí, las recompensas que están aquí, ¿sí? Es interesante, miren lo que dice Rashi. Rashi dice que si nosotros, ¿verdad?, guardamos los mandamientos que llamamos ligeros. Es interesante que usar la palabra ligeros, que muchas personas suelen pisotear con los talones, pero eso en realidad nosotros los escuchamos. Número uno, escucharlo primeramente, luego guardarlo y luego ponerlo por obra para con los demás. Entonces Dios nos enviará, como dice Bur Ariel, nos enviará la recompensa de aquello. Si cuidamos nuestro talón, es decir, todas las mitzvot que son menos importantes para nosotros, recibiremos todas las bendiciones de Dios. La parashá de hoy nos habla de cosas que parecen tan triviales, que parecen tan del día a día, que parecen tan obvias, que muchas veces nosotros las hacemos simplemente por el hecho de que ya estamos acostumbrados. Se convirtió en una costumbre, yo lo hago, e inclusive, debido a que ya es una costumbre, yo tiendo a olvidarlo y a decir, bueno, ya no es importante. Cosas tan mínimas como, por ejemplo, en el día de hoy la parashá dice que cuando nosotros entremos a la tierra y recibamos el fruto de esa tierra y comamos de ese fruto, dice la Torá, comerás, te hartarás, te llenarás, te saciarás, y luego de ahí dice, bendecirás al Eterno tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Pero en nuestro día a día podemos estar tan afanados y decir, bueno, voy a comer y Dios sabe que, yo sé que Dios me dio todo esto que comí hoy, bueno ya, simplemente no se va a acabar el mundo si no doy gracias. Son cosas mínimas, hermano. La parashá de hoy dice, si guardas estas cosas que son pequeñas, entonces tendrás recompensa. Pero ¿qué más nos quiere decir el Kever en el día de hoy? Rashi dice que si nosotros guardamos esas cosas pequeñas que tendemos a pisotear, el Señor nos recompensará. Pero cuando nosotros damos una búsqueda de la palabra Ekever en la Torah, nos encontramos en el texto de Génesis. Aquí tenemos el texto del Targum Pseudo Jonatán en Génesis 3:15, ¿sí? Nosotros conocemos muy bien este texto porque es llamado por algunos teólogos como el protoevangelio, es decir, antes de que llegue el evangelio hay una buena noticia después del castigo que el Señor nos envía después de haber comido el fruto prohibido, ¿sí? Dice el texto, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente de tus hijos y la simiente de sus hijos, y sucederá que cuando los hijos de la mujer, esto es lo que significa realmente, explica el Targum, explica que sucede con el texto de Génesis 3:15, cuando los hijos de la mujer guarden los mandamientos de la Torah, ¿sí? Ellos apuntarán hacia ti y te golpeará en la cabeza, ¿sí? Aplastará la cabeza del Yetzer Hara, de la serpiente. Cuando abandonen los mandamientos de la Torah, tú apuntarás hacia ellos y los morderás en el talón.
¿Por qué los morderás en el talón? ¿Por qué no en ninguna otra parte, hermanos? Específicamente en el talón. Sabemos muy bien que la serpiente se arrastra y come insectos, come otros tipos de animales. Sin embargo, la Torah dice que comerá el polvo de la tierra. El polvo de la tierra tiene que ver con la carne, las obras de la carne. Y ciertamente el texto dice que del Targum dice, lo morderás en el talón, no más arriba en la pierna, sino en el talón específicamente. Y esto se trata de que cuando la gente empieza, hermanos, a olvidarse de los mandamientos, ese olvidarse de los mandamientos no empieza por las cosas grandes, empieza por las cosas pequeñas. Las cosas que tendemos a pisotear, como dice Rashi. Y el Yetzer Hara es muy astuto, la serpiente es muy astuta. La serpiente no va a llegar sabiendo de que usted sigue la Torah, le va a decir a usted, póstrate ante un ídolo. Ella no va a hacer eso, sabe muy bien que usted no va a hacerlo. Ella es muy sutil, lo va a hacer en el talón. Y así empieza el distanciamiento en el talón. Y es muy importante esto, hermanos, porque los rabinos llamaron al tiempo antes de la venida de Mashiach, lo llamaron, ¿verdad? Ikvot, que viene de Ekever, talón, los talones del Mesías. O sea que todo va a empezar, hermanos, con cosas pequeñas, pero con el paso del tiempo se van a ir agregando cosas mayores y mayores. ¿Ok? Miren lo que dice el Señor en la parashá de hoy, hermanos. Dice que usted agradezca al Señor su Dios, poniendo el ejemplo es el Birkat Hamazon que les mencioné al inicio. Dice que usted tiene que comer, saciarse, y después de saciarse decirle gracias, Señor, por la buena tierra que me has dado. Pero luego los versículos que siguen dicen, no vaya a ser que tú te olvides de quién te ha proveído de todas estas cosas. Y de una cosa pequeña, de no agradecerle al Señor, simplemente decirle gracias, Señor, recitar el Birkat Hamazon, ¿no? La oración después de las comidas. Mire lo que puede llevar, dice la Torah en el texto de hoy. No vaya a ser que te llenes de orgullo y pienses. Y aquí es donde viene el problema. No haber recitado un Birkat Hamazon, miren lo que puede llevar a las personas a ser orgullosos y a pensar que su mano es la que le ha dado y todas sus riquezas y sus posesiones, y que por sus méritos. ¿Y qué le dice Adonai? No es por tu mérito. Y no pienses que los demás son más pecadores que tú, y por eso es que tú tienes el privilegio de tener todas estas cosas. Recuerda que el Señor tu Dios es quien te las da. ¿Ven cómo empieza? Todo empezó con algo tan insignificante. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso el Targum dice, y tú los morderás en el talón. Pero espérate un momentito, no queda allí, no creas que el Yetzer Hara va a ganar. Porque el Targum termina diciendo, más para ellos, para ti no habrá remedio.
porque serás aniquilado. Allí se van a ser aniquilados al final, pero para ellos hay remedio. Hay remedio y ellos harán la paz en el futuro, en los días del rey Mesías. Antes de que el Mesías llegue, la serpiente intentará mordernos en el talón. Y está ocurriendo hoy en toda la humanidad y nadie se está dando cuenta. Los pequeños detalles cuentan, hermanos. Y yo creo que esta es la enseñanza que debemos llevarnos hoy. Llévese en mente este principio: los pequeños detalles cuentan en el. No existen mandamientos livianos o ligeros en la Torah, hermanos. Rashi no está hablando de que existan mandamientos livianos, no entienda así el pensamiento de Rashi, sino que sucede que cada mandamiento, hermanos, cada precepto de la Torah, para que sea cumplido de una manera óptima, ¿ok? Nosotros tenemos lo que llamamos en hebreo Diduke mitzvah, es decir, detalles de precisión. Si usted se fija, hermanos, cada mandamiento tiene una serie de indicaciones por parte del Señor, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que pareciera ser tan irrelevante, pero es muy relevante, que pasa desapercibido, pero la gente quizás no se pone en cuenta en detalles. Por ejemplo, el día que el Señor se paró debe ser Shabbat, no cualquier otro día, porque alguien puede decir por allí: bueno, yo voy a trabajar 6 días y pues después que trabaje ese día, no importa qué día trabaje, escojo el séptimo, y el séptimo de ese día, sea cual sea de la semana, yo descanso porque el Señor me manda a trabajar 6 días y que descanse uno. No, la Torah tiene detalles. Tiene que ser el séptimo día. Y no solamente tiene que ser el séptimo día, tiene que tener una hora específica, a la puesta del sol. Entonces son detalles, hermanos. A esto Rashi se refiere cuando él habla acerca de que muchas personas toman estos detalles de manera liviana o ligera. ¿Ok? La gente tiende a tomar los detalles de la Torah a la ligera. Y esto es lo que ha sucedido a través del tiempo. El mundo de hoy vive un relativismo moral. Siempre escucho a mis estudiantes, cuando voy por ahí, me dicen: no, pero es que todo es relativo. Sí, todo es relativo. O sea que depende. Depende de las condiciones, depende. O sea, si yo en algún momento, con ese relativismo, lo que antes era llamado bueno, si todo es relativo, entonces mañana lo bueno es malo y lo malo es bueno. Esta semana compartía con alguien y les explicaba a los muchachos un poco, y les decía cuál es nuestra función como profesores. Les explicaba yo a ellos que es una profesión consagrada, también ministerio, por decirlo así, de educar a los demás. Y les explicaba, bueno, un profesor debe de tener presencia, debe de comportarse, de tener ciertas actitudes. Y alguien me dijo en el salón esta semana: ¿eso es necesario, profesor? Ser tan así, tan rígido. Porque yo le decía: aquí yo no puedo salir de cualquier manera a la calle, yo no puedo hacer lo que otros hacen, porque yo soy profesor. Entonces ellos me decían: no, pero no importa.
Si hemos visto a algunos de sus colegas que andan así, pero yo les digo, no, pues no debe ser así. No debe ser, hermanos. Y esto era lo que yo le decía a ellos, miren, y analizando lo que dice la parashá de hoy, miren cómo está el mundo. Esos detalles que para esta generación no le interesa. Yo le decía a ellos, miren, anteriormente nosotros los profesores todos teníamos que tener un maletín. Hoy ya no importa, lleva una mochila, no importa. Pero distinguía antes al profesor de que tenía que tener un maletín. Ya hoy no. Ya puede ir en suéter, antes era camisa. Los detalles se pierden. Porque ya todo es relativo. Y a esto Rashi se refiere. El mundo va caminando y no se está dando cuenta que ha perdido los detalles y que se están viendo. Y por ese relativismo moral, lo que ha hecho en la posmodernidad es permitir muchas cosas que hoy, hermanos, estamos viendo los resultados de esas malas decisiones. Si bien había cosas que corregir, antes había lo que muchos llamaban maltratos, que colocaron un código de la familia, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? No importa, vamos a ir quitando cosas, Y luego de quitar cosas, ahora ya no les puede llamar la atención a los hijos, porque si no, toman el teléfono y dicen, voy a llamar. Todo es relativo. Y se pasó como una buena iniciativa en su momento, hermano. Supuestamente. Y es muy interesante, hermanos, cómo es el proceso. Este proceso que ocurre en el talón. Todo empieza por ser permisible. Está bien, no hay problema, lo paso. Soy permisivo. Luego de allí, hermanos, cuando usted es permisivo, usted está entrando en el descuido. Ya no va a cuidarlo. Mire que la parashá de hoy habla, cuidaréis de estos mandatos que yo te ordeno hoy. Y mira, él dice hoy, y ese hoy no significa el hoy de ese momento, pero que significa también el hoy en el que estamos. O sea que cada vez que leemos esta parashá, usted y yo lo leemos y vemos ese hoy, es el hoy. O sea que no ha cambiado por relativismos morales, hoy también. No es que está en el pasado y ya quedó obsoleto. Pero ¿qué pasa con la gente? Lo permitimos, descuidamos y por último, hermanos, empieza una insensibilidad. Y cuando ya llega la insensibilidad, ya se cauterizó el corazón, hermanos, y aquí es donde está la perdición. ¿Ok? Fíjese muy bien cómo es el proceso. Yo no cuidé el talón. ¿Ok? Soy permisible. No cubro mis talones. Me descuido. Y por último, el veneno es inyectado. Y quedo insensible. Esa es la sociedad de hoy. Y esto no solamente está ocurriendo en el mundo, como muchos llaman el mundo, ha entrado también en la iglesia del Señor. Y hay que tener cuidado. ¿Los pequeños detalles son tan importantes, hermanos? Sí, son importantes. Porque la astucia del Yetzer Hará es tan grande, hermanos, que él va a ser tan sutil de entrar por los pequeños detalles.
Él no va a decirle que de buenas a primeras deja de comunicarte con Dios. Él va a colocar primeramente, pereza en un inicio. Y muy sutilmente va a decirte al oído, acuéstate, puedes hacerlo más tarde. Él no va a decirte que no lo hagas. Pero usted también debe ser astuto con él. Él es astuto con usted. Claro, hermano, usted mismo, ¿no? Usted mismo luchando contra usted mismo. Entonces, sea astuto. Voy a leer la palabra. Ay, tengo pereza. La leo mañana. Pero tienes pereza. Sí, tengo pereza. Pero para ver televisión no tengo pereza. Pero para leerla no. Para leerla sí tengo pereza. ¿Cómo yo puedo hacer? Si no la quieres leer, te has cansado tus ojos. Tengo tecnología, ¿verdad, hermanos? ¿Qué hago? Me voy a YouTube. Busco el texto y que me lo lea y me lo pongo en los oídos. Pero la voy a escuchar. ¿Ve el punto? Es jugar. Y irse por adelantado. Él no quiere que lea la palabra, entonces la voy a escuchar. Porque esa palabra me va a edificar. Él no quiere que la lea, entonces voy a buscar un té y unas galletas. Y lo voy a mantener ocupado a él. Mientras él está ocupado comiéndose las galletas y el té y tomando el té, yo voy a empezar a leer. Pero lo voy a engañar. Digo, se está engañando usted mismo, hermano, ¿no? Pero él va a buscar los detalles. Las cosas más mínimas. Él no va a hacer, va a querer que usted haga cosas grandes. Una vez que caemos en la tentación, hermanos, y esto hay que tenerlo muy claro, nuestra resistencia se ha ablandado. Si usted permite, es permisible, y se doblega ante él una vez, usted le abrió la puerta. ¿Ok? Como le dijo al propio Caín, ¿no? Él está a la puerta, anda como león rugiente, esperando a que tú le abras. Pero ¿sabes qué? Tú puedes dominarlo a él. Cierra la puerta, tráncala bien. No lo dejes entrar. Pero hazlo antes de que él tome ventaja. ¿Sí? Y si usted se ablanda, hermanos, es mucho más fácil enfrascarnos en un comportamiento cada vez peor. Porque usted lo permitió una vez, ya llegó el descuido, y después del descuido, hermanos, llega la insensibilidad, y cuando ya es insensible, hermanos, allá no hay vuelta atrás. ¿Sí? Es cada vez peor, hasta que nos encontramos cayendo en una gran escala de violaciones a nuestros principios. Y cuando no nos damos cuenta, hermanos, por más, ya hemos perdido todo. Mi pregunta es, hermano, yo quiero que usted analice en qué quedaron toda la educación que recibimos de nuestros ancestros. ¿Qué nos dijeron? Cada vez que llegábamos, debíamos llegar a un lado, a un lugar, teníamos que decir los buenos días, ¿no? Y si no decíamos los buenos días, nos esperaban por la casa, ¿verdad? ¿No era así? ¿Cómo era en nuestros tiempos? Ay de que la vecina, ay de que tu abuela, ay de que la maestra me diga algo de ti. Porque a mí no me interesa tu versión. Si ellos me lo están diciendo, algo hiciste mal y te voy a corregir. ¿No era así? ¿En qué quedó eso, hermano? Póngase a analizar qué pasó con la humanidad.
¿Qué sucedió? ¿Usted sabe qué sucedió? El talón. Empezaron a dejar espacios abiertos. No, eso ya no es importante. No, eso, ¿qué va? Y yo estoy hablando de cuestiones del día a día. Pasa con nuestro nivel espiritual también. Empezamos a dejar cosas. Y eso abre puertas a que al final, hermanos, nosotros podamos estar cayendo en un abismo que ni siquiera nos estamos dando cuenta. ¿Ok? Es como que si estuviésemos en una montaña, hermanos. ¿Ok? ¿Usted sabe qué está haciendo? El Yetzer Hara está cavando todo debajo. Usted ni siquiera se está dando cuenta. Debajo. Le está quitando todo el cimiento aquí abajo y de repente se desploma todo. Eso es lo que está sucediendo. Él no le va a poner la dinamita a la montaña, porque usted se va a dar cuenta y va a salir huyendo. Entonces, él cava por debajo. Y cuando menos lo espera, mire el ejemplo de la sociedad en la que estamos hoy. La Torah habla de que Dios nos da todas las cosas, hermanos, que a veces a nuestros ojos, ya en la sociedad de hoy, parecen tan insignificantes. Pan, vestido, techo, es lo que dice Deuteronomio 8 hoy. Dios no da todas esas cosas, pero ¿qué dice el ser humano? Ah, no, y si yo trabajo. La casa que tiene, yo la compré. Con mi trabajo. Con el sudor de mi frente. Lo mismo la comida y la ropa que me puse hoy. ¿Por qué somos tan insensatos? ¿Y si me enfermo? ¿Y si mañana no amanezco, hermanos? ¿Qué pasa con esas cosas? Pero el hombre de hoy piensa que es invencible, que él lo tiene todo y que él puede comprar todo. Porque ve esas cosas tan insignificantes. Ah, no, yo no tengo que... Me levanto, yo que tengo que agradecer si todos los días voy a tener esta casa, todos los días voy a tener el pan, todos los días voy a tener el vestido. Porque lo veo tan obvio ya, ¿no? Miren lo que dice Deuteronomio 8:11. Ten cuidado de no olvidarte de Hashem tu Elohim. Cuidado. Porque cuando tienes todas las cosas, el corazón del ser humano, la tendencia es olvidarse de él. El Yetzer Hara se aprovecha de estas pequeñas cosas que se acumulan y va utilizando el corazón y la disposición. El hombre de hoy busca un nivel de vida mejor en cosas materiales, pero esto ha sido su perdición. Y esa es la perdición del ser humano. Ese es el talón de esta generación. Cuando nosotros vemos en Mateo 6, 25-34, vamos a buscar ese texto. Mateo 6. Yeshua habla, no se afanen por vuestra vida, por lo que han de comer, o de beber, o de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? Y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial es quien las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un poco? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el fuego, en el horno,
Dios la viste así, ¿cuánto más lo hará con vosotros, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Porque las gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe lo que tienen necesidad de todas estas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios, hermanos, no es asistir a una congregación. Buscar el reino de Dios es hacer la voluntad de Dios y hacer las cosas de la manera correcta. Y si usted busca seguir la voluntad de Dios y busca hacer las cosas de manera correcta, como dice la parasha de hoy, si así guardas, si escuchas, si guardas y si pones por obra, el Señor te da esta recompensa. Entonces, como dice el propio Yeshua, todas las demás cosas te serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Sí? Por eso es la palabra preocuparse. Usted se está ocupando antes de tiempo, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, hermanos, el Señor dice, cada día tiene su propio mal. Ya, bástale a cada día su propio mal, bástale a cada día su propia lucha. Ahora, esto no quiere decir que vamos a ser insensatos y que vamos a vivir sin proveernos o pensar en qué hacer en el futuro. Pero el Señor dice, busquemos, como decía el texto anterior de los versículos anteriores de aquí, busquemos atesorar en los cielos. ¿Sí? De esta manera, hermanos, hay un mundo en el cual está siendo bombardeado en el talón, hermanos. Realmente la serpiente ha encontrado la debilidad de esta generación con las cosas pequeñas. Existen dos generaciones con lo que aprendimos, hermanos, en el Targum del Pseudo Jonatán que leímos ahorita. Existen dos tipos de generaciones. Una, que aquellos que se preocupen por los detalles, ¿sí?, que son aquellos que guardan los mandamientos del Señor, ¿sí?, ellos le aplastarán la cabeza a la serpiente con el talón, o sea, con los detalles. Fíjense muy bien, aplastarán la cabeza con ese mismo talón. Pero aquellos que descuidan los detalles, la serpiente les morderá el talón. Y aquí nosotros debemos distinguir en cuál de esas dos puntos o generaciones estamos, ¿sí? Los rabinos hablan de que la generación que anteceda a la llegada del Mesías tendrá un nivel espiritual muy bajo, hermanos. Por eso está en el talón. La gente que va a vivir antes de que Yeshua llegue no llega al nivel espiritual de aquellos que estábamos antes, hermanos, de nuestros abuelos, bisabuelos. Ellos tenían un nivel espiritual más alto. El mundo ha venido en una decadencia moral y espiritual, que el nivel, hermanos, de la gente de esta generación es demasiado bajo. Somos, hermanos, la última generación del exilio. Sin embargo, hermanos, somos la primera generación del reino. Curioso, ¿ah? Somos la última de este exilio, la primera de lo que viene. Era lo que Yeshua le decía. ¿Se acuerdan del
de lo que mencionaba el propio Yeshua con Juan. Vamos a ver ese texto, ¿no? En Mateo, ¿ok? 20:16. Ok. Bueno, no era ese texto que quería buscar, pero tengámoslo allí. ¿Se acuerdan el texto que decía que Juan el Bautista, ¿verdad?, era el menor de aquella generación, ¿ok? Pero que es llamado grande en la generación del reino, ¿sí? Él es el último de esos profetas, ¿ok? Y de eso se trata aquí, hermanos. Somos la última generación. Pero, como decía el texto, ¿no?, de Mateo, que tenemos allí, los primeros serán los postreros, y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Ok? Somos la primera generación de la redención de un mundo que reflejará la bondad y la perfección de su Creador en los 1000 años y luego en la eternidad. Si escuchamos, hermanos, atentamente, podemos oír los pasos del próximo Redentor, el sonido de sus talones golpeando nuestra tierra. ¿Sí? A pesar de nuestra bajeza, somos los talones de la historia, la base en que se apoya todo, y por eso debemos cuidar los detalles, debemos cuidar el talón, esta generación. Porque la flaqueza del ser humano va a estar en el talón. El Yetzer Hara, la serpiente, siempre intentará morder el talón. Vamos a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1 en adelante, que es parte de la porción de hoy, ¿sí? Y vamos a ver algunas cosas importantes en este texto que tienen que ver con nuestro día a día. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seas multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Adonai prometió con juramento a vuestros padres. Y aquí viene el punto, hermano. Esta palabra es para nosotros hoy también. Mire lo que dice la Torá. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Adonai tu Dios estos 40 años en el desierto, para darte comida, para protegerte, no, aquí no dice nada de eso, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es interesante, hermanos, que cuando nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, tengan ahí en mano el texto de Deuteronomio. Cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis, hay algo interesante. ¿Ok? En el capítulo 12 de Apocalipsis nos habla de la señal celestial, ¿sí?, de la mujer y el dragón, ¿verdad? Pero en el versículo 17, ¿ok?, dice algo muy interesante. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Con el resto de la descendencia, ¿sí? Aquí muchos mencionan que el resto de la descendencia es
los no judíos que fueron injertados también, pero que tienen una cualidad específica. Ellos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. O sea que la guerra no solamente fue contra la mujer, que es Israel, por cierto, sino también con el resto de su descendencia. ¿Y qué sucede con esta parte? Que así como dice Deuteronomio, el Señor nos pone a prueba entre todas estas cosas, nos aflige, nos prueba y quiere ver qué hay en nuestro corazón, a ver si guardamos o no sus mandamientos. Sigue diciendo, y te afligió, Deuteronomio 8:3, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, y que la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Adonai vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años. La ropa crecía contigo, tus zapatos crecían contigo, no se dañó. No tenías que estar pensando que tenías que ir a Metromol y a la boutique a comprar más ropa. Ella estaba contigo. Dios te sustentó. No tenías un guardarropa lleno de vestidos, pero el vestido estaba nuevo. No se desgastó. Ni tuviste que ir a comprar zapatos, porque el zapato crecía contigo. Esos son los milagros del desierto. Cosas tan excepcionales ocurrían. Y el Señor dice, y te afligí para que tuvieses hambre, para después que tuvieses hambre te mandase maná, para demostrarte que puedo sustentarte. Y es interesante que el Apocalipsis habla de que seremos llevados al desierto y seremos sustentados en ese desierto. La historia vuelve a repetirse una vez más. Sin embargo, hermanos, Dios nos disciplina en el desierto. Y miren el versículo 5, dice, reconoce a sí mismo en tu corazón. Y este es el punto importante de esta parashá. Reconoce, tenemos que reconocer en nuestro corazón que como castiga el hombre, una mala traducción, porque no dice castiga, es corrige, ¿ok? Como corrige o como disciplina el hombre a su hijo, así Adonai tu Dios te corrige. Y este es el punto importante que hay que mencionar, hermanos. ¿Por qué hay tantos desastres? ¿Qué está pasando con el Amazonas? ¿Qué está pasando con las inundaciones? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios? Y la gente empieza a decir, yo no voy a creer en Dios porque no puedo creer en un Dios despiadado, porque Dios debería ser bueno, pero mira todo lo que está pasando. Y entonces le echamos la culpa a Dios. Y la culpa no es de Dios. La culpa es nuestra. Y Dios hace todas estas cosas para corregirnos, a ver si realmente, como dice la parashá de hoy, y Él hizo todas estas cosas para corregirte. Porque así como el Padre ama a su Hijo y lo corrige, realmente así mismo ocurre, ¿sí? Dios no castiga a sus hijos. Dios no quiere que suframos. Muchos dirán, ay, pero lo que aparece en Apocalipsis, lo que aparece en el propio discurso escatológico de Yeshua en Mateo 24 son cosas tan difíciles de entender. Cómo que Dios va a permitir todas estas cosas, porque nos ama. Porque es la única manera de reaccionar.
Y es aquí donde el Señor, nosotros debemos tener muy claro dos conceptos importantes, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Existen dos momentos en que Dios puede traer la redención. Y eso lo vimos, hermanos, en la parashá que estudiamos, que es la parashá Vayehi. Y vivió Jacob, que fue el momento, hermanos, en el cual Jacob bendice a sus hijos y que les dice que él les iba a mostrar lo que iba a ocurrir en la jarita de Amí. Al final, pues él no les pudo decir cuándo vendría Mashiach. Y aquí los rabinos terminan diciendo, existen dos momentos. Uno, como dice Isaías, el profeta Isaías, lo apresuraré si se arrepienten y siguen mis caminos, hermanos. O en su momento, en el tiempo determinado por Dios. Dios tiene en su calendario el día de la venida de Mashiach. Pero ese día se pudo haber adelantado. Yeshua quiso adelantarlo, hermanos. ¿Se acuerdan la frase de él en Jerusalén que dijo, Jerusalén, Jerusalén que mata a los profetas? Tanto quise juntarte como la gallina junta sus polluelos. Ese día, hermanos, si el pueblo lo hubiese recibido, si los líderes lo hubiesen recibido, en realidad hubiese sido la instauración del reino. Pero como no quisieron, como el propio Yeshua dice, ahora no me verán hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ya se les acabó la oportunidad. Y si, hermanos, se nos pasó la oportunidad de apresurarlo, ya entonces la única manera que nos queda es con Ikbot Shihab, las huellas del Mesías. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Las huellas o pisadas del Mesías denotan acontecimientos generales, hermanos. Tenemos que entender los días que estamos viviendo. Son días que van a pasar cosas de manera generalizada, que sirven para preparar el escenario, hermano. Estos no son los dolores de parto. Ojo, una cosa son las huellas y otra cosa son los dolores de parto. Una cosa es cuando la mujer está embarazada, tiene las náuseas y todo lo demás, y otra cosa es cuando ya va a dar a luz. ¿Ok? Así que tenga diferencias, es la diferencia. Y que aún así, cuando está embarazada, tiene la angustia, pero la angustia mayor está en el dolor de parto, pero antes tiene angustia, hermanos, así mismo va a pasar. Es lo mismo. Las huellas o los talones son antes de. Y si las huellas y los talones son difíciles, imagínense el dolor de parto. Y estamos empezando. ¿Ok? Esto implicará tribulación y pruebas. La palabra ikvot viene en la raíz de que, ya mencionamos, es la parte inferior y menos sensitiva del cuerpo, la parte del cuerpo. Los rabinos explican que estos sucesos, todo lo que va a pasar en las huellas del Mesías, los talones del Mesías, las ikvot meshihah, van a pasar desapercibidas por la gente. La gente ni lo va a notar. ¿No es así, hermano? No está pasando. Todo el mundo está ocupado, preocupado por otras cosas. ¿Ok? Me está preocupando. ¿Qué me está preocupando? La política. Me está preocupando el mall que tendría que comprar en el mall. Me está preocupando cosas triviales del día a día. La farándula. La nueva película que salió y que tengo que ir a ver. Eso me preocupa. Y la sociedad, hermano, nos tiene tan bombardeados, que cosas están ocurriendo, hermanos. Inclusive nos están dando las informaciones y la gente, ay, no, han hablado, hermanos, se está hablando. Está ocurriendo
un cambio de polos. Ya eso ya no está oculto, ya se ha hablado. Y la humanidad no está haciendo absolutamente nada, hermano, no le interesa. Ahí está la situación del Amazonas. Hermanos, cantidades de monóxido de carbono, dañinos para nosotros. Y todo el mundo sigue viviendo su vida tan normal. Ah, porque eso no es conmigo. No, eso no es conmigo. Va a pasar tan desapercibido, parecerá tan normal. Sin embargo, son signos que serán escuchados antes de la venida de Mashiach. Van a parecer normales. Hoy vamos a ver cuáles son esas huellas. Las huellas del Mesías son señales que anuncian la venida del Mesías al final del tiempo del exilio. Miren lo que dice el Salmo 89. Salmo 89, versículos 50 y 51. Anote ese texto, hermanos, y póngale ahí, porque ahí habla de las tikvot, Señor, Salmo 89, 50, 51. Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Adonai, han deshonrado. Porque tus enemigos han deshonrado los ikvot al-Meshijah, las huellas, los pasos, los talones de tu ungido. Entonces, hermanos, quiere decir que el Salmo nos está hablando que la gente ni siquiera le va a tomar parecer. Y aquí Israel está clamando y diciendo, esos que ni siquiera le tomaron parecer, Señor, toma el control, toma venganza tú. El periodo de Ikvot Meshijah involucra dos procesos contradictorios. Uno, nos preparamos para la redención, pero a la vez, en ese mismo tiempo, va a haber una degeneración moral y espiritual que desembocará en calamidades terribles. Este tiempo de decadencia y de engaño se dará de una manera tan oculta y paulatina en la sociedad que no será percibido por el mundo a simple vista. Vamos a luchar por la igualdad de género, ¿no? Porque son derechos humanos. Miren cómo todo queda tan maquillado y tan sutil que pareciera ser que es algo bueno, hermanos. Pero cuando usted lo contrasta con la Torá, no tiene nada que ver, va en contra de. Las cosas están pasando de manera desapercibida, oculta. La sociedad está entrando en una decadencia. Y si usted dice que la sociedad está en decadencia, la primera cosa que le van a decir es que usted es un anticuado, que usted es un inadaptado. Eso es lo que dice la sociedad de hoy. Por eso el Tratado de Sanedrín explica un poco de los días del Mesías. Rabbi Yohanan dijo, cuando veas una generación menguante, espéralo. Cuando veas una generación que está en decadencia, espéralo. Como está escrito, y a los afligidos tú salvas. Rabbi Yohanan dijo, cuando veas una generación agobiada por muchos problemas como un río, espéralo, como está escrito, cuando el enemigo venga como una inundación, el Espíritu del Eterno levantará bandera contra él. Y luego dice, el Redentor vendrá de Sion. Rabbi Yohanan dijo también, el Hijo de David solo vendrá cuando una generación sea completamente justa o completamente inicua. Es decir, que hay manera, si todo el mundo se convirtiera, se arrepintiera y se convirtiera al Señor, todos seríamos justos y Mashiach. O la segunda opción es que todos completamente sean inicuos.
como los tiempos de Noé. En una generación completamente justa, como está escrito, tu pueblo será también todos de justos, que heredarán la tierra por siempre, o una completamente inicua, como está escrito, y vio que no había hombre, y asombróse de que no hubiese quien se pusiera por medio. Y como también está escrito, por mí mismo lo haré. ¿Ok? El ser humano entra en una decadencia. ¿Sí? Y esa decadencia que entra el ser humano, que es muy sutil, por cierto, va a desembocar situaciones que preparan el camino para lo que nosotros llamamos los dolores de parto del Mesías. El ser humano empieza primeramente menospreciando los detalles, como ya hemos dicho. ¿Ok? Ekev, lo que llamamos la Zikoda Meshika, lleva eventos, esto va a llevar eventos en la creación. La creación va aquí a una, como dice el propio Pablo en Romanos, que en medio de esta situación la creación gime a una esperando la manifestación de los hijos de Dios. Por eso están los desastres naturales. Por eso Yeshua habla de una serie de eventos, no solamente que afectan al mundo en el clima, hermanos, que lo afectan también en las relaciones sociales, que afectan la economía, y que al final, hermanos, eso lleva a los dolores del parto del Mesías. Cuando el ser humano es permisible a las cosas, eso va a llevar al abandono de la Torah, y luego eso afecta a la sociedad, y luego eso afecta a toda la creación. Por eso es que estamos viviendo hoy en un mundo que señales, como dice el propio Yeshua, están ocurriendo. Todo está preparado. ¿Sí? Es interesante que el propio Yeshua dijo, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, antes de que Él venga, ¿verdad? Y es curioso que ya los científicos están hablando que la luna no saben qué le está sucediendo. Al sol lo acabó de impactar esta semana, ¿verdad? Fue un cometa, ¿no, Ariel? Y a Júpiter también le impactó algo hace 3 semanas atrás. Esas señales en el sol, la luna, las estrellas, desastres están ocurriendo. ¿Ok? Y la gente aún no se da cuenta que nuestras acciones son las que están creando todo este escenario. Existen 15 signos que dicen los rabinos, y los vamos a ver rápidamente por motivos del tiempo, pero existen 15 huellas que los rabinos hablan de los talones del Mesías. Si usted encuentra las 15, sepa que ya estamos en los talones y que luego vienen los dolores de parto. Usted me dirá si... Primero, va a haber insolencia y falta de respeto en la sociedad. La gente va a ser egoísta. Esto fue escrito hace miles de años, hermano. Esto no fue escrito ahorita. ¿Ok? Esto está en el Talmud. La segunda cosa que ocurrirá es que las mercancías las van a empezar a subir y se van a disparar los precios de las cosas. La gente va a vivir de apariencias. ¿Ok? Hay gente que prefiere mejor, ¿verdad?, comprar un celular que comprar algo de comer. Las apariencias, ¿no? Entonces, mire, tú estás diciendo el Talmud hace más de 1700 años atrás. La viña va a dar su fruto.
No obstante, el vino va a estar caro. O sea, la tierra va a producir fruto, pero ¿qué va a suceder? Que va a estar tan elevado el costo que la gente no va a poder comprarlo. ¿Ok? Simplemente aquellos que tienen el dinero van a disfrutar de esa vida buena. El gobierno se va a convertir en un minuto. Es decir, que el gobierno va a tratar de abarcar la fe de las personas. Va a tratar de opacar la fe y tomar el control para que ya no exista. Digo, yo no sé si usted que está viendo la radiografía de hoy, esto fue descrito hace más de 1700 años. ¿Ok? No habrá reprensión, dicen los sabios. Es decir, que no habrá autoridad moral y todo va a ser relativo, hermano. ¿Ok? En los lugares de reunión religiosa, ¿ok?, donde se reúna la gente, los sabios, va a haber inmoralidad también. ¿Sí? 7. Galil va a ser destruida, Galilea va a ser destruida y el Galván va a ser desolado. Es decir, que en los lugares donde la gente iba, que había gente que eran piadosas y que se dedicaban a estudiar la palabra de Dios, van a empezar a quedar menos gente que se dediquen a esto. ¿Sí? Las personas que protegen sus fronteras van a ir ellos mismos de ciudad en ciudad y no van a encontrar favor. Va a haber una huida de gente emigrando de un lugar al otro. ¿Les suena algo? Bueno, la sabiduría de los contadores estará deteriorada y aquellos que temen al pecado serán vistos con disgusto. Si usted condena el pecado, la gente lo va a ver mal a usted. Esa es una huella del Mesías. Si esto está ocurriendo, dicen los rabinos, si usted ve estas 15 cosas y todas están ocurriendo de manera simultánea, entonces sepa que estamos caminando en las huellas. La verdad desaparecerá y uno que se aparte del mal será presa fácil. O sea, se inventarán mentiras y eso va a producir que sea difícil a la gente salir del mal. ¿Ya? Los jóvenes avergonzarán la faz de los ancianos y los ancianos se van a parar delante de los jóvenes para rendirles pleitesía. Los ancianos tendrán que agachar la cabeza ante los jóvenes. El hijo insultará a su padre y la hija a su madre, la nuera a su suegra. El enemigo del hombre se vuelve su propia familia. Eso lo dice Miqueas y lo dice el propio Yeshua. La cara de esta generación, la número 13, dice, será como una cara de perro. Va a tener falta de vergüenza. En realidad son sinvergüenza. Va a ser sinvergüenza. Personas que no tienen ningún tipo de reparo. Es descaro total. Es evidente, ¿no? Un hijo no se avergüenza delante de su padre del mal que está haciendo. ¿Por qué? Porque no hay autoridad moral. No hay cómo llamarle la atención porque cada uno todo por su camino. Y por último, ¿ok? El último signo es que la gente va a empezar a decir, con todas estas cosas, con todas estas huellas, ¿en quién vamos a confiar? Ya. Esa es la última cosa. Cuando empecemos a gritar y a decir, estoy viendo ante mis ojos cómo se cae a pedazos esta sociedad, yo voy a decir, ¿en quién voy a confiar? Y voy a entrar en un desespero. La gente va a entrar en un desespero haciéndose esta pregunta y los rabinos responden, solamente puedes confiar en el Padre que está en los cielos. Ya no podemos hacer nada. Confiar en Él. Pero ese confiar en Él tampoco representa el decir,
voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. No, no me puedo cruzar de brazos. Tengo que seguir trabajando, porque aún no ha llegado el dolor de parto. Yeshua habla, hermanos, ¿sí?, de que vendrán desastres, los entregarán, ¿se acuerdan? Después que habla de los desastres, dice, y los entregarán, los llevarán a los concilios, habrá discusiones entre ustedes, los enemigos serán en su propia casa. En fin, él habla de que el amor de muchos se enfriará, empieza a hablar de una serie de cosas. El propio Pablo habla que la última generación será generación que va a aparentar piedad, pero que no lo son personas avaras. En fin, son cualidades que en el Brit Hadashah está y que los rabinos también mencionan en el Talmud. ¿Cómo yo puedo vencer? ¿Cómo yo puedo salir de esto, hermanos? Y es el mensaje que quisiera que nos llevásemos hoy en medio de esta desesperanza. La Torah dice, empieza diciendo, si haces todas estas cosas, es promesa de Adonai, si escuchas, hermanos, la fe viene por el oír, la fidelidad viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. O sea, la primera cosa que yo tengo que hacer es Shema, escucha esta palabra. Por eso, hermanos, no es una insistencia mía, no es una cuestión de decir, es que queremos obligar a las personas a que estén aquí. No, es que es el principio, hermanos. Si usted no está aquí en la comunidad escuchando la palabra para ser fortalecido, primera cosa, escucha. Porque si yo no escucho, yo no puedo guardar. Luego viene guardar. Pero no solo me quedo en guardar, sino que también debo de ponerlo por obra, ¿no? ¿Ok? Y si hacemos estas cosas, entonces, como dice el condicional de hoy, el Señor te bendecirá en todos los aspectos materiales, de salud. Así dice la parashá de hoy. Los rabinos dicen, 3 cosas sustentan este mundo: la Torah, ¿ok?, la Abodá, el servicio en el templo, y Gemilut Hasadim, las buenas obras. Y no es porque los rabinos lo digan, el propio Yeshua lo dijo en Mateo 6. Él habló de la ayuda, la caridad, la sedaká, el hacer el bien por los demás. Él habló del servicio en el templo, que es la oración, habló de la oración. ¿Ok? Y en el capítulo 5, él habló acerca de la Torah. Y es muy interesante lo que dice el Señor. Cuida todas estas cosas, todos estos mandatos, todos los que yo te ordeno. Y así como pasó en el desierto, que el Señor nos proveyó, te hizo tener hambre, te afligió, para ver lo que había en tu corazón. Y es lo que estamos viviendo hoy, hermanos, y es lo que estamos a punto de vivir mucho más, algunas de estas cosas que no se han cumplido de manera plena aún. Dios quiere ver qué hay en nuestro corazón. Te hizo tener hambre. ¿Para qué? Para que sepas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai, vivirá el hombre.
Si nosotros logramos, hermanos, entender esto y logramos ver los palones, aquí el punto es, hermanos, vemos todos estos signos, hoy podemos irnos pensando que ya se están cumpliendo todos, pero el mensaje de hoy no es simplemente sentarnos a ver la película de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad hoy, es ver qué voy a hacer con el palón, hermanos. Porque aquí el punto es qué hago con el talón. Que la serpiente está a punto de morder. Y que muchos en esta sociedad ya han caído y han sido envenenados. ¿Qué debo hacer yo? ¿Me debo apegar a la Torá? Ver esos pequeños detalles que parecen cosas tan insignificantes y que la sociedad ya ha hecho como caso omiso a ellas. Ayudar a los demás y en mi lucha a ti. Y también orar sin desanimarnos, como dice el propio Pablo. Y fortalecer unos a los otros con estas palabras. Que el Eterno nuestro Dios nos bendiga y nos guarde en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bien, hermanos. El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.